Bueno, les agradecemos a todos, digamos, por participar de este espacio. La idea es darles mucha información para que puedan hacer el trabajo de campo lo más llevadero posible, que tengan un pantallazo general ahora de qué se trata, qué es lo que van a tener que ir haciendo a lo largo de la cursada. Vamos a ir trabajando cada aspecto en particular, digamos, de las partes que componen ese trabajo de campo, y si ustedes tienen dudas o nos quieren preguntar algo, nos dicen o si hablan mejor, porque quizás no vemos el mensajito, pero si quieren, digamos, como decir una pregunta, o levantar la mano o hablar, digamos, nos dicen y no hay problema, ¿sí? Entonces, en principio, digamos, queremos compartirles, digamos, qué es investigar. ¿Arrancamos, Alberto, o continúo? Como vos quieras. Habíamos quedado en que comenzabas vos y después sigo yo. Bueno, dale. Dale. Después le vamos a pasar esta presentación que estamos compartiendo, pero en principio, digamos, poder contestar a esta gran pregunta de qué va a ser investigar para nosotros, qué es investigar en las ciencias sociales y, digamos, qué esperamos que ustedes hagan, ¿no? Entonces, se relaciona, digamos, con poder construir un saber de un determinado objeto o un problema. Eso quiere decir que nosotros vamos a elegir un tema a investigar, vamos a buscar, digamos, un problema que nosotros queremos investigar acerca de eso y vamos a intentar analizar, digamos, ese objeto de estudio de manera de que se puedan ir contestando los interrogantes iniciales que nosotros nos hacemos, ¿no? Es decir, sobre por qué sucede determinada interacción entre distintos grupos, si se dan de manera más violenta o si se fueron acostumbrando, qué hábitos se fueron generando, cambios en las creencias, digamos, por qué se va dando y cómo, para ir respondiendo, digamos, estos hechos que nosotros nos preguntamos, nos interrogamos acerca de por qué sucede al inicio, ¿no? Al inicio de la investigación. Para eso se utiliza una serie de instrumentos metodológicos, que ya vamos a ir hablando particularmente de cuáles serían, pero podríamos adelantar la observación, la entrevista, la encuesta, ¿sí? Y además agregar que investigar es una práctica social que va a estar, digamos, como ubicada en cierto momento histórico. Puede ser que ya se haya investigado algo sobre un tema, pero investigarlo en otro momento histórico o recuperando esos antecedentes que ya se investigaron, nosotros podemos generar nuevos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, se investigó bastante sobre la pandemia o los efectos del COVID durante la pandemia, pero nosotros podríamos, ahora pasada, digamos, la pandemia, avanzar y decir, ¿qué sabemos? ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias quedaron? ¿Cómo vivió la gente en pandemia? Y hacer un análisis posterior de eso, ¿no? O en otros contextos. No va a ser el caso de este trabajo de campo, pero, por ejemplo, durante la pandemia, lo que nos permitía la virtualidad era conectarnos de manera virtual con otras personas y hacer entrevistas virtuales, ¿no? Entonces, el contexto también se podía ampliar, no era solo, digamos, la interacción cara a cara, y eso también nos ayudaba a investigar. ¿Qué vamos a investigar? Digamos, desde la cátedra intentamos orientar esas grandes problemáticas en 5 ejes. Son 5 grandes ejes, digamos, no es que es un tema pequeño y que van a quedar, digamos, un alumno decía, no, pero no nos dejan ser libres porque está como orientado a 5 temas. Bueno, estos 5 temas no son temas, son ejes y son muy amplios. El primero es nuevos movimientos sociales en contextos novedosos de resistencia a la exclusión. El segundo es transformaciones de la sexualidad y la vida privada.
Y tercero, los derechos sociales en el campo puede ser de la salud social y comunitaria. Podríamos hablar de otros derechos que también estén involucrados dentro del campo de la salud. El cuarto eje es memoria colectiva y el 5, el de correlatos psicosociales en el contexto de la pandemia por COVID, ¿no? Entonces, cada uno de estos grandes ejes les da la libertad de elegir, digamos, qué tema van a abordar en el trabajo de campo. Lo primero que tenemos, siguiendo un poco esta línea que está planteando Inés, es plantear el problema. Definir el problema es el punto de partida de toda investigación. Lo más obvio que yo voy a mencionar es que lo que necesitamos es observar la realidad. Y en la medida que nosotros observamos la realidad, estamos construyendo un problema. Lo que hacemos entonces es problematizar la realidad, problematizar la vida cotidiana sobre la cual trabajamos. Un problema se puede definir como una dificultad que no podemos resolver por sí sola, sino que necesitamos de determinados procedimientos, necesitamos de una investigación. Un problema es una situación compleja, un conjunto de hechos seleccionados y que requieren una solución o necesitan ser comprendidos, analizados o explicados. La lógica, digamos, por así decirlo, la lógica operacional alrededor del cual gira un problema, se puede inscribir en la secuencia realidad, problema, investigación, solución. Al plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Para eso, ¿qué hay que hacer? Para eso tenemos que realizar una lectura previa, bastante intensa y minuciosa sobre el tema sobre el tema que nos guste, que nos gustaría investigar, sobre el tema en cuestión. Ya que de no ser así, se corre el riesgo de problematizar sobre alguna cuestión que ya ha sido abordada o cuya respuesta puede fácilmente ser determinada por un sí o por un no. Y para ello no hacemos una investigación. El planteo del problema suele definirse como una cuestión capaz de ser investigada. Significa que de no tratarse, digamos, esta cuestión, de no seguir los pasos que nosotros les vamos a recomendar justamente en este seminario, nos vamos a quedar muy cortos y no vamos a correspondernos con lo que es el problema, la forma de delimitar el problema en sí mismo. Inés, ¿querés continuar con focalización? Dale. Algo, digamos, también en relación a lo que decía Alberto, es que cuando nosotros intentamos focalizar el problema, lo primero que hacemos es convertir ese problema en una práctica de investigación para la psicología social. Es decir, digamos, que no nos vamos a centrar en investigar los efectos de la salud, digamos, a partir de haber atravesado una pandemia. O no vamos a trabajar problemas relacionados con la anorexia, ¿sí? Porque esos serían problemas más individuales, más subjetivos. En este caso, lo que vamos a hacer es recortar un objeto de estudio de la psicología social, que podrían ser las interacciones, las prácticas sociales, las creencias, los valores, ¿sí? Ideologías de las reacciones de la vida cotidiana, digamos, emociones sociales, conflictos intergrupales. Podríamos agregar otros que ahí no están mencionados, como identidad social, representaciones sociales, ¿sí? Mirando, digamos, en principio el programa de la materia, podrían encontrar cuáles son esos objetos de estudio que vamos a incluir desde una perspectiva de la psicología social, ¿no?
Por el otro lado, para focalizar, digamos, este objeto de estudio, este tema que elegimos, tenemos que acotarlo lo más posible. Vamos a, por ejemplo, ahí en esta pirámide invertida que presentamos, si el tema es violencia, vamos a intentar focalizar en violencia hacia qué, digamos, o violencia en qué contexto, ¿no? Violencia hacia la mujer en el matrimonio, también sigue siendo muy amplio, entonces vamos a pensar en cuáles serían las personas, la muestra que nosotros podemos acceder para trabajar en ese tema. Podríamos pensar qué consecuencias deja la violencia de género en los casos analizados y transformar ese tema, ese problema, en un interrogante, ¿no? Y esa pregunta se contestaría puntualmente en esa muestra pequeña que nosotros vamos a seleccionar, que tiene que ser relevante y significativa, pero a la vez nos permite y nos ayuda a pensar en cómo vamos a acotar este problema, ¿no? este tema. También sucede que a veces nos dicen, bueno, queremos estudiar, ahí voy a decir algunos de los temas de la comisión. Queremos estudiar la socialización y la interacción durante la pandemia. Bueno, ¿de quiénes? Digamos, en la educación. Bueno, de los estudiantes, de los docentes, ¿de dónde? Digamos, ¿es lo mismo un colegio privado que un colegio público, que un colegio técnico? Digamos, ¿qué cosas se ponen en juego, digamos, para ir achicando a su vez ese objeto de estudio? ¿Sí? Vamos a, si hay alguna duda acerca de lo que vamos diciendo y se relaciona con lo que están pensando para trabajar, nos dicen, ¿sí? Para arrancar, hay 5 elementos a tener en cuenta. En principio, como veníamos mencionando, los objetivos de investigación, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad, digamos que sea posible llevar a cabo esa investigación, y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, ¿no? Cada Bien. uno de estos elementos lo vamos a ir viendo por separado. A ver, vamos a comenzar con lo que son los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación, de alguna forma, señalan a lo que se aspira con la investigación. Deben expresarse con mucha claridad, son la guía de estudio y hay que tenerlos siempre presentes durante todo el trabajo de investigación. De alguna forma, estos objetivos generales son la guía que nosotros siempre vamos a tener presente en todo el trabajo de investigación hasta que lo terminemos. Generalmente los objetivos siempre se formulan utilizando un verbo en infinitivo, una forma no personal del verbo que en español lleva las terminaciones ar, ir. Por ejemplo, describir, analizar, comparar, relacionar. Se puede diferenciar lo que es un objetivo general de un objetivo específico. Un objetivo general es aquel que nos indica hasta dónde queremos llegar, cuál es la meta del trabajo de campo. Por ejemplo, comprender, analizar, conocer, constituyen una obligación para que el grupo lo formalice y así pueda alcanzar la finalidad de la investigación, pueda llegar a buen resultado. Por ejemplo, un objetivo general, las creencias de la mujer cuidadora como representación social potenciada durante la pandemia. El objetivo general de este trabajo sería conocer las creencias sociales de las mujeres trabajadoras en el ámbito de la docencia de la provincia de Buenos Aires, respecto del rol de cuidadora y si dichas creencias fueron potenciadas de alguna forma que pudieran haber provocado mayor presión social o familiar hacia ellas en interacciones laborales y cotidianas durante el periodo de aislamiento
en la pandemia del COVID. El objetivo, explorar si el fenómeno del rol de las mujeres como cuidadoras se ha incrementado en la pandemia. Un objetivo específico, los objetivos específicos siempre nos remiten a las tareas o las acciones que queremos llevar adelante para alcanzar los objetivos generales. Son aquellos objetivos que debemos alcanzar para, así, alcanzar nuestro objetivo general. Por ejemplo, entrevistar, evaluar, interrogar. Dos ejemplos de objetivos específicos. El primero, indagar sobre hábitos saludables que fueron adoptados o mantenidos por las personas entrevistadas con el fin de superar los estados de tensión o angustia proveniente de la situación pandémica. Otro ejemplo específico podría ser explorar las emociones que han aflorado a las entrevistadas durante la convivencia en la pandemia: enojo, irritación, angustia, agotamiento o frustración. Fíjense, siempre los objetivos específicos son tareas o acciones que debo realizar para alcanzar el objetivo general de la investigación. El objetivo que el equipo, en este caso ustedes, el equipo de investigación, se ha establecido. Inés. Sí, en relación, digamos, al segundo punto que decíamos, las preguntas de investigación, van a ser el núcleo central también como motor de este proceso, en el sentido que vamos a ir buscando el qué, el por qué, el cómo. Son preguntas semidirigidas, digamos. No se confundan con la entrevista, pero quiero decir, no son preguntas amplias, digamos, sino que están como más bien acotadas, que cuanto más precisas son, más fácil de hacer la investigación y responder a esa pregunta va a ser para nosotros. Si hacemos una pregunta, digamos, que ya, como decía Alberto, ya se responde antes de empezar la investigación, no nos sirve, pero si es demasiado amplia, tampoco tiene mucho sentido, digamos, investigar sobre eso, ¿no? ¿Qué requisitos deben cumplir las preguntas de investigación? Que no se conozcan las respuestas, que puedan responderse con evidencia empírica, que implique usar medios éticos, no engañamos a nadie, digamos, no les mentimos para que nos contesten acerca de otro tema o de otra cosa, que las preguntas sean claras y que el conocimiento que se obtenga sea relevante, sea sustancial para la materia que nosotros estamos estudiando, en este caso psicología social, ¿no? Si no es relevante, digamos, para esta materia, no tiene sentido estudiarlo, ¿sí? Sí lo podrían estudiar como tema de tesis, pero no, digamos, para la materia de psicología social. Inés, algo que creo que es importante aclarar, nosotros estamos hablando de pregunta de investigación. A ver, recién decíamos que las preguntas no se deben de responder ni por sí ni por no, o que son preguntas demasiado amplias. Establezcamos el tiempo o tomemos en cuenta el tiempo que ustedes van a tener para presentar este trabajo, que va a ir alrededor de la semana 13 o 14. Es decir, a ver, tendrán más o menos unas 9, 10 semanas para hacer la investigación. No le vamos a pedir, como dijo Inés, ni que hagan una tesis ni nada por el estilo, sino que hagan una práctica social de investigación. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta el tiempo que disponen como para no irse por las ramas, para no llegar a la semana 12 o 13, tener que entregar el trabajo y que realmente a ustedes no les quede todo ahí inconcluso, sino que puedan empezar unas semanas antes a hacer un cierre. Tenemos ahora la justificación de la investigación. Pero digo una pequeña cosa, a esto se refiere con viabilidad de la investigación, ¿no? Es lo que vamos a ir a lo que vamos a ver ahora un ratito.
Claro. La justificación de la investigación. ¿Para qué justifico? ¿Por qué el estudio que voy a hacer o que van a hacer ustedes es necesario e importante? ¿Cuáles son las razones? ¿Para qué debo realizar el estudio? ¿Para qué? ¿Qué puedo aportar? ¿Por qué es conveniente realizarlo? Digamos, hay distintos criterios que se llevan adelante y que le dan un importante valor a la tarea de investigación. La conveniencia de la investigación. ¿Para qué sirve este estudio? La relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia? ¿Quiénes se benefician con los resultados de la investigación? ¿De qué modo se benefician estas personas? Las implicancias prácticas. ¿Ayudaría a resolver algún tipo de problema concreto? En lo teórico, la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar alguna teoría. Se pueden sugerir ideas, recomendaciones para futuros estudios. Y en lo metodológico, la investigación puede ayudar a crear algún tipo de instrumento para recolectar o analizar datos. Pueden lograrse mejoras en la forma de experimentar. Se sugiere cómo estudiar más adecuadamente, por ejemplo, una población. Ahora vamos a continuar con viabilidad de la investigación. ¿Querés continuarlo, Inés, o lo Dale, continúo sí, yo? sí. Dale. ¿Voy yo? Bueno. Dale, como quieras vos. Digamos, lo de viabilidad, digamos, tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Digamos, disponibilidad del tiempo que tenemos para realizar la investigación, los recursos, digamos, cuántos somos en el grupo. En ese sentido, digamos, si bien nosotros estamos diferenciando, digamos, como cada punto por separado, se van a ir entrecruzando estos elementos y nosotros vamos a ir diciendo, bueno, vamos a avanzar en cantidad de entrevistas o de encuestas, a partir también de cuántos integrantes somos en el grupo, ¿no? Y vamos a ir tomando decisiones pensando en esta viabilidad, que era lo que comentaba Alberto hace un ratito. Y también, digamos, evaluando las deficiencias que tiene ese problema que nosotros elegimos estudiar o analizar, ¿no? ¿Qué sabemos, digamos, de ese problema? ¿Y qué necesitamos saber, digamos, de nuevo de ese problema? ¿Para qué estamos investigando, no? ¿Qué falta estudiar? ¿Qué no se consideró todavía? Y a partir, digamos, de ir haciendo la evaluación de ese tema, problema, vamos a tomar decisiones para volver a los objetivos que mencionábamos al inicio, objetivo general, objetivos específicos, y orientar, digamos, la investigación que nosotros queremos llevar a cabo. Bien, y nos queda el quinto punto de esta primera parte, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Qué conocemos? Se hace referencia aquí a la ausencia o la carencia de conocimiento sobre el tema que hemos elegido. Obviamente, generalmente todos nosotros cuando comenzamos a investigar un tema, puede ser que tengamos algún conocimiento previo o puede ser que desconozcamos absolutamente todo. Sobre nuestro problema de investigación, debemos considerar qué más necesitamos saber sobre el problema, qué falta estudiar, qué se sabe y qué es lo que no se sabe sobre este tema, qué no se ha considerado hasta el momento, qué debemos incorporar como conocimiento. ¿Continúo con estado del arte, Inés? ¿Vos que sos la coordinadora? Iba a preguntar, digo, si había alguna duda hasta acá, porque quizás en los trabajos prácticos, en el espacio de trabajos prácticos, estemos por este momento, ¿no? Pensando en el tema, en el problema, digamos, en el armado de objetivos, en ver esta viabilidad de cómo nos acercamos. Quizás
alguien que está escuchando por ahí tiene alguna duda y quiere aprovechar para preguntar o para compartir. Entendió todo. Buenísimo. Como dije antes, cualquier cosa nos detiene, ¿no? Como el paso, podríamos decir el paso siguiente, pero en realidad todo este proceso es dialéctico y se va como entrecruzando parte de ese primer momento, de ese inicio, con lo que sigue, que es el estado del arte. Sí, lo que vamos a ver, exactamente ahora es el estado del arte y después lo vamos a relacionar con el marco teórico. A ver, vamos al estado del arte. Consiste en la revisión del tema que se propone investigar. ¿Qué antecedentes hay sobre este tema que nosotros hemos elegido? ¿Cómo se encuentra el estado actual del conocimiento sobre el tema? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Los aspectos que se conocen sobre el tema, ¿son los conocimientos que nosotros disponemos? ¿Son los más relevantes? ¿Qué tipo de tendencias actuales hay sobre este tema? Como dijo Inés, por ejemplo, hoy, un tema que más allá de haber nosotros terminado, por lo menos hasta el momento, con la cuarentena, quedaron muchas secuelas y además se hace una revisión de todo esto que sucedió y que seguro este tema de la pandemia y la cuarentena va a seguir siendo foco de estudio en los próximos años. El estado del arte tiene dos componentes principales. El primero es el componente diagnóstico, el conocimiento previo sobre el tema, y el segundo, el pronóstico, hacia dónde va el tema. ¿Cuál es decir, en qué dirección va ese objeto de estudio? Y acá tenemos tres etapas en la elaboración del estado del arte que están relacionadas con las fuentes. Tenemos fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Las fuentes primarias contienen información original que ha sido publicada por primera vez. Por ejemplo, artículos científicos, libros, monografías, tesis, disertaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos o documentales. Luego tenemos las fuentes secundarias. Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Por ejemplo, síntesis de textos, memorias de congresos, compilaciones, comentarios. Y tercero tenemos las fuentes terciarias. Son guías físicas o virtuales que contienen información sobre fuentes primarias y secundarias. Por ejemplo, catálogos de biblioteca, bases de datos, nombre de asociaciones vinculadas con el tema de nuestra investigación, listados de referencia, etc. Ahora vamos... Aclaro dos cosas. Una, digamos que en este momento también estarían como empezando a buscar el estado del arte. Es decir, ¿qué es lo que ya conocemos de este tema que queremos investigar? ¿Qué investigaron y qué sabemos nosotros? ¿No? Pensaba en un ejemplo también de otro tema que están por trabajar en la comisión acerca del tiempo libre en la tercera edad o cómo socializan en la tercera edad los jubilados, o estaban ahí dando vueltas también en relación a las representaciones sociales sobre la tercera edad. Bueno, uno empieza a buscar en el estado del arte, en principio, ¿qué considera tercera edad? ¿No? Aunque vaya cambiando el tiempo libre, o la representación social, o la socialización, quizás por debajo hay una idea de qué creemos que hace una persona de tercera edad. Nada. ¿No? Ya se jubiló, entonces lo que le sobra es tiempo. ¿No? Bueno, tenemos que pensar cuál es la concepción que tenemos, qué se investigó acerca del tema, cómo fue cambiando la concepción acerca de la tercera edad, digamos, como una etapa más,
y no, digamos, como el ciclo, el cierre, digamos, en relación a, bueno, se jubilaron y ya está, no tienen otra cosa para hacer. Entonces ahí en el estado del arte nos permite buscar, por un lado, digamos, qué se investigó sobre el tema y cuáles son las concepciones que están por debajo sobre el tema que yo quiero investigar. ¿Ibas a decir algo, Alberto? No. No, voy a continuar, pero está bien. Sí, y digo otra pequeña cosita en relación al cuadrito de las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Hay un video de cómo que ayuda, hay un video en el campus que ayuda y orienta a cómo hacer estas búsquedas del estado del arte. Entonces ustedes pueden verlo y empezar a orientar sus búsquedas a partir de esas recomendaciones. Bien, vamos con el marco teórico. A ver, acá vamos a hacer una pequeña diferencia para evitar confusiones. ¿Qué diferencias hay entre el estado del arte y el marco teórico? El estado del arte es el primer momento del desarrollo de una investigación. ¿Qué se conoce hasta el momento sobre este tema que se va a abordar? Y tiene que ver con el avance del tema, justamente. Cómo ha devenido en esta evolución el abordaje de este tema que estamos interesados en investigar. El marco teórico establece los modelos explícitos para analizar los problemas investigados. Es la base donde se construye la investigación y es el que aclara y explica los conceptos para realizar la investigación. Para la construcción del marco teórico, primero implica consultar la bibliografía que en este caso les propone la cátedra en el programa que está vigente. Ahí debemos seleccionar y destacar qué conceptos consideramos importantes y que pueden ser útiles para los propósitos de la investigación. En este caso, nos vamos a basar principalmente en la bibliografía obligatoria de la materia, aunque se puede ampliar en el caso de que el grupo lo desee y lo considere conveniente. Para eso lo deben consultar cada uno con el docente de la comisión, para ver hasta qué punto, además del marco teórico, puede uno rastrear o incorporar más información. Armar un marco teórico supone un posicionamiento del investigador, el cual de alguna forma selecciona desde qué punto de vista va a abordar el problema a investigar. Se presenta el enfoque que se adopta describiendo las características centrales, autores, conceptos, relaciones, etc. Permite delimitar y conceptualizar el tema de investigación. Dar significados precisos a los conceptos es muy importante en este caso. Permite realizar un abordaje teórico de los conceptos principales y de las variables involucradas en el tema de investigación. No se olviden que ustedes cuentan con un repositorio de investigación que está en el campus de la cátedra, o con el repositorio de investigación de la biblioteca de la facultad. Ahí ustedes tienen muchísimas obras como para explorar, indagar y empezar a seleccionar bibliografía y trabajo de investigación. Inés, no sé si me olvido de algo. No, vamos bien, digamos, como también remarcar que muchas veces parece que es lo mismo estado de arte que marco teórico, porque en el estado del arte también podemos buscar esta bibliografía que aporta a nuestro trabajo, digamos, a concepciones previas, pero en el marco teórico específicamente trabajamos con la bibliografía obligatoria, ¿no? Y también, como mencionaban, uno puede decir, y yo conozco este texto, o leí, o ya había estudiado este tema, lo quiero incluir. Sí, está bien, lo podés incluir, digamos, pero lo que se va a evaluar va a ser la bibliografía obligatoria. Que, nuevamente, digamos,
pusimos metodología acá, podría estar después del estado del arte, digamos, o va a estar, digamos, atravesada en todo este recorrido del trabajo de campo, pero quisimos explicar, digamos, los puntos más fuertes primero para después llegar a la metodología. En relación, digamos, a qué vamos a elegir o a qué se refiere la metodología, es a planificar, digamos, qué estrategias vamos a utilizar para recolectar y analizar los datos, ¿no? Vamos a ir seleccionando, digamos, ciertas técnicas que nos permitan a nosotros aceptar, dije aceptar porque estaba ahí alguien queriendo entrar, qué técnicas vamos a utilizar para encontrar esa información que sea relevante a los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto en un inicio. Entonces, aparecen dos preguntas como mínimo si queremos medir o comprender, es decir, si cuando nosotros elegimos ese verbo del objetivo, queríamos entender más datos cuantitativos o queríamos conocer las representaciones sociales más desde un punto de vista cualitativo, ¿sí? Y ahí vamos a empezar a decidir si nos convendría, digamos, hacer encuestas o hacer entrevistas. No hay una única respuesta para saber cuál es el diseño adecuado en cada caso, sino que a veces se pueden combinar varios, otras veces se eligen solo entrevistas, otras veces se eligen solo encuestas, ¿sí? Lo que termina a veces llevando a tomar la decisión es el tiempo que tenemos, como la relevancia, digamos, que decíamos anterior, la relevancia no, como la pertinencia en relación al tiempo de qué nos conviene hacer, digamos, en determinado momento de la cursada, que a veces coincide también con las otras evaluaciones de las otras materias. Entonces no vamos a hacer 100 encuestas porque no vamos a llegar a analizarlas en las semanas que tenemos. Entonces eso también a veces, en este caso de un cuatrimestre, nos sirve para terminar de decidir cuál es la metodología que vamos a utilizar. ¿Alguien estaba levantando la mano? Sí. Creo que Albornoz, sí. A ver, ¿querés preguntar algo? Como que desapareció el amarito, pero quizás hay alguna duda. Me parece que era Oriana, Albornoz, algo así, que quería hacer una pregunta. O se le escapó la mano. Bueno, se habrá escapado a ver ahí en el chat. Ahí está. Ah, disculpe. Ah, pues sí, pero me quedaba re escrachada. Mirá cómo se acordaba, Oriana. Bien. En relación, digamos, a la investigación, como decíamos recién, si hacemos entrevistas, si hacemos encuestas, podríamos pensar en si es una investigación cualitativa o cuantitativa. Dependiendo del objetivo de la investigación, en el caso de elegir una investigación cualitativa, nosotros vamos a preferir, digamos, hacer entrevistas semidirigidas y que se van a ir complementando con observaciones. No llegamos a hacer tantas observaciones participantes, pero la observación participante sería una estrategia también de la psicología social. En el caso de las entrevistas, intentamos hacer una entrevista estructurada, donde el investigador va a preguntar en función de los objetivos. Por eso decíamos que los objetivos guían a lo largo de todo el trabajo. No hacemos preguntas que se puedan contestar por sí o por no, no hacemos preguntas cerradas, no hacemos preguntas inducidas. Por eso decimos que son semiestructuradas. Sí tenemos pensado sobre qué tema queremos hablar, pero necesitamos, digamos, hacer entrevistas que la persona nos cuente libremente sin que nosotros sesguemos las respuestas.
Se fue Elena. Lo importante, digamos, esto lo van a tener todo para leer tranquilos, pero lo importante de las entrevistas, como para rescatar, es que nosotros vamos a planificar cómo hacer la entrevista, pero no vamos a llevar preguntas como si fuese un cuestionario para que sean respondidas una a una y a todos le hacemos las mismas preguntas. No, lo que nos va guiando son los objetivos. Entonces, esas entrevistas que vamos a realizar tienen que tener información relevante, tienen que ser preguntas accesibles, las que nosotros intentemos pensar, y además vamos a buscar algo que nosotros solemos llamar como informantes claves, ¿no? Como personas que tengan esas respuestas que estén guiando nuestra investigación. Si me permitís, Inés, sí, un segundito. Me acuerdo de uno de los postulados de Max Weber en la sociología, que decía que el investigador debe captar el sentido aumentado de los actores sociales, es decir, debemos captar lo que la otra persona piensa, lo que vive, cómo lo padece. Tal vez las entrevistas son las mejores formas de captar esa subjetividad del otro. Por eso es una técnica que nosotros generalmente lo recomendamos y hemos utilizado mucho. Sí, y también, digamos, además de estar como receptivos a encontrar, digamos, a recibir esa información, aunque no sea la que esperábamos, previamente también elegimos a quiénes entrevistar, ¿sí? Si nosotros queremos saber cuáles fueron los efectos de la pandemia durante la educación, bueno, queremos saber esa información a partir de entrevistar a quiénes, a directivos, a padres, a docentes, ¿sí? Como que a partir de las preguntas que nosotros tenemos, vamos a elegir también a quiénes entrevistar que nos den esa información y qué tipo de preguntas le vamos a ir realizando. También en relación a lo que decía Alberto, digamos, el entrevistador debe ser flexible, ¿no? Porque si uno dice, no, pero yo pienso que cuando entreviste a los viejitos de tercera edad me van a decir que no hacen nada. Y está bien, porque no tienen que hacer nada, ya trabajaron toda su vida. Bueno, entonces, si yo voy pensando que su vida es pasiva y casi que hasta apática, digamos, cuando me diga, sí, me voy de viaje, conocí más gente, tengo más amigos, voy a decir, no, bueno, me está diciendo cualquier cosa, pero dígame la verdad, ¿no? Como en ese sentido también ser como flexible y abierto. Siempre cuando vamos a realizar la entrevista les aclaramos que nos va a llevar un rato, 45 minutos más o menos cada entrevista. Entonces asegurarnos de que el entrevistado tenga tiempo y buena voluntad para contar con ese tiempo y responder a las preguntas que nosotros tengamos para hacer. Durante la entrevista, digamos, no juzgamos, no criticamos, no confrontamos. Si nosotros queremos hacer un análisis de lo que nos está diciendo, podemos hacerlo posteriormente, pero no con el entrevistado ahí, no nos ponemos a discutir. Y las entrevistas se desgraban textuales, es decir, pedimos permiso para ver si esa persona nos permite grabar la entrevista. Si nos dice que sí, después la desgrabamos textual. Si nos dice que no, no escondemos el celular en la cartera y nos damos cuenta que sin querer se grabó toda la entrevista. Si nos dice que no, es no, y entre las dos personas que vamos a hacer la entrevista, digamos, habitualmente recomendamos que se haga de a dos, vayan y una vaya tomando nota y después se complemente una vez terminada la entrevista, ¿sí? Así como decíamos, utilizamos metodología ética, también si vamos a grabar una entrevista pedimos permiso. No hace falta filmar, digamos, solo con el grabar y transcribir, estamos más que bien.
En relación a la observación participante, nosotros decíamos, no hacemos en este caso observaciones en las que nosotros seamos parte, digamos, de eso que estamos analizando, porque recién están empezando con la carrera, pero sí está bueno saber de qué se trata y ahí les agregamos esto respecto a la metodología. Sí, lo que hacemos son observaciones. ¿Qué pasa mientras estamos realizando la entrevista? Digamos, tonos de voz, gestos. Si fuimos a una institución, digamos, qué carteles había, cómo era el ambiente, cómo se trataba la gente ahí adentro, ¿no? Como vamos registrando a partir de nuestra inserción en ese ámbito algunos datos que puedan resultar significativos. Pensaba en el objetivo que me decía Alberto hace un rato acerca de las creencias del rol de la mujer como cuidadora a partir de la pandemia, ¿no? Quizás la entrevista la hacemos en un bar o la hacemos en una casa y cuando la entrevistada llega, llega o nosotros fuimos a su casa, nos está esperando, digamos, con un bizcochuelo, con el mate, con un café. Bueno, también esos gestos acompañan el tema que nosotros estamos tratando de investigar, ¿no? Esto del rol de la mujer y la cuidadora. Nos pasa muchas veces, a veces no se relaciona tanto con el trabajo, entonces no lo podríamos tomar como observación directa, pero sigue siendo un dato empírico para que pueda ser tomado en cuenta en el análisis o agregado, digamos, en la desgrabación como información importante de esa entrevista, ¿no? ¿Querés seguir con la investigación cuantitativa, Alberto? Sí, sí, algo que les quería comentar es que si ustedes van a hacer una investigación cualitativa, tomen en cuenta que siempre lo que sugerimos es que una vez tomada la entrevista, la dejen enfriar 2 o 3 días para que los investigadores se queden pensando un poco en todo lo que vivieron en la experiencia vivida y después alguien del grupo, alguien que tipee bien, que escriba rápido, no le van a dar el trabajo a alguien que está ahí con 2 deditos tipeando porque lo van a torturar, alguien que empiece a tipear la entrevista. Y una vez que está tipeada, que la pudieron transcribir, que se reúna el grupo, si quieren inclusive reunirse virtualmente, y que cada uno tenga una copia del trabajo para poder analizar después estas entrevistas justamente. Pero es importante dejar enfriar en el sentido de poder lograr, a ver, no quiero ser positivista, pero lograr determinada objetividad o neutralidad, ¿no? Vamos con la entrevista cuantitativa. Una pequeña cosita Sí, dale. Que también ayuda para ese tiempo, que cuando se desgraba la entrevista se la entregan al docente, el docente la lee, les hace una devolución y antes de hacer la entrevista siguiente reciben esa devolución para ver cómo fueron, qué hicieron, si hay algo que modificar, si las preguntas estaban inducidas, si eran cerradas, digamos, como para tener en cuenta en la segunda entrevista. Entonces, entre dejar ese tiempo, que cambie el entrevistador, la devolución del docente, digamos, van mejorando la herramienta misma en el trabajo, ¿no? Además es una experiencia siempre en investigación es una experiencia, el tomar contacto con la realidad es una experiencia muy gratificante. Cuando los escuchamos, inclusive en el examen final, algunos alumnos que van como alumnos regulares y le preguntamos por el trabajo de campo, realmente siempre apuntan a dar cuenta de esta experiencia que estuvieron en el caso en trabajo de investigación. La investigación cuantitativa. A ver, mediante la realización de una investigación cuantitativa se puede recopilar datos objetivos. Es un proceso lógico de investigación que utiliza herramientas de análisis estadístico para describir, para explicar
y predecir fenómenos mediante datos numéricos. Además, la recopilación de datos numéricos me permite determinar la frecuencia de un fenómeno y observar condiciones reales. No es necesario que acá tengamos una muestra significativa, sino puede ser tan solo una muestra representativa. Tener a lo mejor 10 personas encuestadas me puede decir mucho, o tener 20 personas encuestadas puede ser irrelevante. Esto depende de cuál sea el objetivo de la investigación. Siempre la investigación cuantitativa ofrece valores numéricos basados en muestras que suelen ser representativas. Sin embargo, estos resultados de la investigación pueden ser transferidos a poblaciones enteras, generalmente, lo que hacen las encuestadores, por extrapolación, y así obtener más conocimiento. Los instrumentos cuantitativos más utilizados tienen que ver con las encuestas estandarizadas, usando preguntas cerradas y de opción múltiple, por ejemplo, los cuestionarios online, que es algo que hoy día se están utilizando mucho. A ver, a modo de conclusión, la investigación cualitativa tiene en cuenta las experiencias y las opiniones subjetivas de las personas encuestadas, lo que nos permite un enfoque flexible del tema de investigación. La investigación cuantitativa, por otro lado, tiende a ser más estática y diseñada para probar hipótesis predeterminadas. Los dos métodos de investigación se definen a menudo como opuestos, pero pueden combinarse para obtener resultados de investigación que son más significativos y más completos. Repito, todo depende de las características de mi objeto de estudio y de las variables que yo quiera estudiar. Inés, ¿querés hacer alguna acotación particular? No ahí, pero quizás hayan dudas o preguntas hasta acá, antes de ver el informe final, que es, digamos, todas estas partes serían el trabajo a lo largo del cuatrimestre. Y la segunda evaluación en sí es como el informe final, que es el broche de oro. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo hasta acá. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Cómo va? Yo a lo largo de la carrera todavía no hice estas investigaciones con entrevistas. Mi consulta es, ustedes habían dicho de que hay que preguntar de tal manera que el entrevistado se pueda expresar libremente y pueda contar su problemática, digo. Pero tampoco nosotros no le podemos preguntar, a ver, decime, ¿qué hiciste en la cuarentena, por ejemplo? ¿Viste? Es como que nosotros ya tenemos que ir con una encuesta en las preguntas, digo, y eso se puede volver como una entrevista muy programada también, de que el entrevistado diga sí, no. Nada, eso realmente no sé cómo lo tomaría yo en las entrevistas. Claro, A en ver, realidad primero hay que ver cuál es el objetivo. Digamos, ¿qué querés saber de esa persona en la cuarentena? Porque vos no le vas a decir, bueno, a ver, ¿qué hiciste en la cuarentena? Va a ser demasiado abierto, digamos, está, digamos, como demasiado libre. En cambio, si uno le dice, no sé, yo quiero saber qué hizo en relación a los hábitos cotidianos, cómo se organizó en relación a la educación. Y entonces como que le voy haciendo, digamos, a partir del objetivo que yo tenga, voy a delimitar objetivos específicos. Y a partir de esos objetivos específicos, que son más pequeños, más chiquitos, voy a ir llevando esas pautas como guía y no las preguntas. ¿Sabes por qué no las preguntas, David? Porque a veces se quedan como siguiendo la lista de preguntas, ¿no? Me dijo la 1, voy por la 2, ahora estoy por la 5, y capaz me empieza a contestar, digamos, aunque yo haya hecho una pregunta semidirigida, me empieza a mezclar temas que yo tenía en mis preguntas anotado como 5, como 10, como 8, ¿sí? Entonces a veces los cortan y les dicen, no, bueno, se ponen nerviosos y empiezan como a cortar el discurso del otro que estaba haciendo naturalmente
lógico, potable para responder a los objetivos. Entonces preferimos, digamos, como tener esos ítems de sobre qué temas queremos preguntar, y si nos va contestando solo, si lo va ampliando, nosotros vamos como acompañando ese relato sin hacerlo tipo cuestionario. ¿Elena? Sí, por eso me parece importante cuando explicaban ustedes, para eso están se me escucha, ¿no? Sí. Sí. Por eso se decía que los objetivos de la investigación, los objetivos específicos son la guía y te acompañan hasta el momento final, igual que las preguntas. Entonces, uno vuelve constantemente a decir, ¿qué es lo que yo quería saber de esto? Entonces, los objetivos específicos te ayudan a preguntar, digamos, hacerte una guía de cómo va a ser la entrevista. Está muy bien lo que preguntás. Por ahí no decir, bueno, a ver, contame cómo fue tu vida durante la pandemia, porque tampoco te interesa cómo fue toda la vida. Entonces, si un objetivo es indagar o explorar cuáles fueron los hábitos que se cambiaron durante la pandemia, eso se traduce en la guía de entrevista, justamente decirle, o sea, qué hábitos sentís que cambiaste, dejaste y cuáles aparecieron como nuevos durante la pandemia. Y eso va a estar en un objetivo y en una pregunta de investigación, que después se traslada en una pregunta o un eje de la guía de la entrevista. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, obvio. Entiendo que es ¿Cómo era tu nombre? Porque no veo acá. ¿David? David. Sí, sí. Ah, Sí, entiendo que hay que preguntar partiendo del objetivo. Sí, sí. claro, y aparte también lo que te permite la guía, porque como decía Inés, lo que te puede pasar es que vos le preguntás a alguien sobre los hábitos y te empieza a contar toda su vida desde el parto, porque ese día tenía ganas de hablar, porque no estaba contenida la persona, porque le encantó la conversación y vos necesitas que vuelva a lo que a vos te interesa. Entonces, las 2 o 3 o 4 preguntas que te hagas o la guía que te hagas de entrevista te ayuda después también a volver a que la persona te hable de lo que vos te interesa describir o explorar, porque también les puede pasar eso, que la gente empieza desde el parto y te cuenta toda la vida. Y desgrabar eso después, ay, ay, ay. Claro. En el chat preguntaba si tiene una extensión determinada, sí, hay pautas para el trabajo que entregaron los docentes de trabajos prácticos, ahí tienen también todo detallado. Y Agustín preguntaba si este material va a estar disponible para revisarlo después, va a estar disponible y además si quieren hacer alguna duda siempre dejamos abierto en el campus un sector de preguntas para que puedan, en el momento que lleguen, por ejemplo, al marco teórico o a la metodología, les genera alguna duda y nos pueden preguntar. ¿Sí? Bueno, nos queda ver el informe final. Hemos pasado por casi todo el proceso de investigación. Ya estamos listos para comunicar los resultados. ¿Cómo los comunico? A través de un informe. Es el producto final del proceso de investigación y debe resumir en una forma clara los resultados logrados, siempre utilizando como eje la pregunta y los objetivos propuestos. Se interpretan los resultados, se infieren consecuencias o causas no manifiestas acerca de lo que hemos constatado. Por eso, pero sí, sugerible para el análisis. Se sintetizan las conclusiones, dado que los detalles en extensión ya fueron desarrollados, durante el corpus del trabajo. Se articulan las respuestas obtenidas y se vinculan con los objetivos del material teórico trabajado en la cursada. Cabe destacar que el proceso de construcción de este saber sobre la realidad está muy lejos de ser lineal. Más bien, se trata de un proceso dialéctico, donde es necesario enfrentar los obstáculos que requieran con alta dosis de creatividad. A su vez,
se encontrarán nuevas variables que permitirán volver a empezar un nuevo recorrido. Esto, como dijo Inés, es un proceso dialéctico. A medida que ustedes comiencen a elaborar las preguntas de investigación, los objetivos, empiecen a conocer lo que es el estado del arte, el marco teórico, a medida que ustedes avancen, tomen las entrevistas o las encuestas y vayan a empezar a plasmar el informe final, ustedes se van a dar cuenta que crecieron, vamos a decirlo así, que tienen todavía mucho más para decir. Muchas veces en los informes finales se sugiere, más allá de la bibliografía consultada, los índices en el informe, también hacer un cierre con todas las preguntas que les han contestado, les han quedado por responder, para comunicarlas. Claro, y ahí también agrego que a veces cuando uno está haciendo el informe, empiezan a aparecer un montón de interrogantes, como decía Alberto, o variables que no se habían tenido en cuenta en los objetivos cuando uno empezó la cursada y los escribió. Entonces no quiere decir que todo eso nos sirva, sino que los podemos incorporar, digamos, como nuevas preguntas, como nuevas variables. Podemos decir que no hace falta cerrar el informe con una conclusión cerrada, sino que se pueden generar nuevas preguntas a nuevos temas a ser investigados, ¿no? En ese sentido decimos que otra vez podríamos volver a empezar, sería como un movimiento espiralado el trabajo de campo, en el que a partir de la información que nos dieron, sí nos pudieron haber respondido a los objetivos que teníamos al inicio, o los pudieron haber respondido parcialmente, pero también nos pueden dar información que diga, bueno, si yo tuviese que empezar ahora de vuelta a investigar sobre algo, ya no empezaría, digamos, desde allá atrás, sino que tengo, digamos, como nuevas preguntas. Y esto no es que esté mal, digamos, o que sea negativo, sino que tiene que ver con el propio aprendizaje, ¿no? Con haber aprendido, digamos, y haber encontrado nueva información, digamos, con acercarnos al conocimiento desde otro lugar. Alberto, te quedaste en medio. Algo más para decir acerca del informe final es que, si bien nosotros decíamos, todo esto es el trabajo de campo, pero después tienen que entregar el informe. Quiere decir, cuando nosotros vamos entregando avances del trabajo de campo, estaríamos entregando, digamos, el planteo del problema, el estado del arte, la justificación, el marco teórico, ¿sí? Pero cuando llegamos al informe final, ahí tenemos que presentar como una síntesis de todo lo que hicimos. Tenemos que pensar que la persona que va a recibir el informe no sabe nada de todo lo que hicimos. Entonces, en ese informe tienen que aparecer sintéticamente los objetivos, la fundamentación, la relación con el eje, ¿sí? En la introducción, digamos, y en el desarrollo, ahí sí vamos a incluir estado del arte, vamos a incluir el marco teórico. Quiere decir que en este desarrollo vamos a empezar a articular la información de las respuestas que obtuvimos en la entrevista o en la encuesta con los objetivos y con el marco teórico. ¿Sí? Ese es como el hueso duro del trabajo. Digamos, una vez que ya hicimos todo el proceso, en el informe tenemos que articular lo teórico con lo práctico, ¿sí? Siempre pensando en los objetivos. No es tan importante la conclusión. Obviamente que el informe tiene una conclusión, ¿no? Un cierre del informe. Pero lo que quiero decir con no es tan importante, me refiero a que no hace falta que todos los objetivos hayan sido contestados de manera perfecta, ¿sí? Alguno pudo haber quedado sin responder y tenemos que fundamentar por qué. Otro se pudo haber respondido de manera difusa, o puede suceder que nos respondan nuevos objetivos y que no los vamos a agregar en la conclusión, pero algo podemos decir acerca de eso, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, dentro de este informe tiene que haber una introducción, un desarrollo y un cierre.
En la introducción presentamos todo lo que veníamos haciendo y en el desarrollo articulamos entrevista, objetivo y marco teórico, ¿sí? Que es la nota de la materia, va a salir fundamentalmente de ahí, ¿sí? Y no recuerdo, digamos, ahora la cantidad de hojas, pero este informe debería ser más o menos de 12 hojas, 10 carillas. Más o menos 10, 12 carillas. Pero todo el resto también se va entregando. Y, por ejemplo, el estado del arte, si nosotros investigamos y sacamos fragmentos de otra bibliografía, que no es la bibliografía obligatoria, lo agregamos en anexo. Si las entrevistas van en anexo, si hicimos encuestas van en anexo. Entonces, además, digamos, de este informe se entrega todo el proceso y todo el material que utilizamos. Y eso me recordó que también al final del informe ponemos las referencias bibliográficas, ¿no? Ahora no profundizamos en las referencias bibliográficas, pero también hay un video en el campus que dice cómo escribir y cómo citar según las normas APA, ¿sí? Entonces, también al momento de hacer el informe van a necesitar escribirlo de una manera en particular, ¿sí? No opiniones personales, no un pedazo cada uno que parezca ahí un Frankenstein, sino, digamos, siguiendo las normas y los estilos más académicos de escritura. Bueno, ahí dejo de compartir, a ver si hay preguntas o comentarios. Matías. El imaginario social. Matías dice cómo se incluye el imaginario social en el informe. Si ese es el objeto de estudio dentro del objetivo general, también va a ser parte de los objetivos específicos. En los objetivos específicos va a estar el discurso del orden, la fuerza, el imaginario social, digamos, como desgranado para ser analizado y preguntado, primero preguntado y después analizado. Y en el marco teórico vos vas a tener las respuestas que fuiste encontrando, por ejemplo, sobre el discurso del orden, sobre el imaginario social, digamos, las respuestas que te hicieron junto a esos objetivos y la teoría de Marie de imaginario social va a estar articulada en el desarrollo del informe. Claro, eso como explicó Inés, o sea, en tu pregunta, Matías, el imaginario social va a ser la perspectiva teórica desde la cual vos elegís abordar una determinada problemática. ¿Sí? Un mismo tema, todos los que estamos en esta aula virtual, alguien podría tomarlo de las representaciones sociales, alguien lo podría vincular con las actitudes, alguien lo podría vincular con... O alguien podría decir, bueno, esta problemática la voy a tratar desde la perspectiva del imaginario social. Entonces vas a tener que contarle un poquito al otro, como decía Inés, que se supone que el que lee no sabe nada. Bueno, esta temática teóricamente será abordada desde el concepto de imaginario social que implica tal y tal. Y obviamente eso va a llevar, como decía Inés, a que hagan en los objetivos o en las preguntas van a aparecer conceptos fundamentales de la perspectiva del imaginario social. ¿Se entendió? También aclarar que no va a ser solo un concepto, sino que van a ser varios conceptos del programa de la materia, ¿sí? Que se vayan relacionando. En este sentido es que, aunque diga imaginario social, también va a incluir capaz memoria colectiva, o actitudes, o identidad social, digamos, se va a ir cruzando con otros temas a partir de las respuestas que ustedes vayan obteniendo, no es que va a estar solo ese concepto. ¿Te quedó claro, Matías, o ayudamos a la confusión general? No, claro, lo que lo anulamos, pobre. No, dice, creo que lo entendí. Creo. Claro, digamos, en esta aula virtual,
viene muy bien tu pregunta, porque digamos, vamos a decirlo por el absurdo, no todos los que están en este seminario ni el resto de los estudiantes tiene que sí o sí en su trabajo aparecer imaginario social. Por cómo queda la pregunta, ¿cómo se incluye? Se incluye si ustedes en el trabajo o en la información que recolectan ven algo relacionado con el concepto o la perspectiva del imaginario social, y si a ustedes les parece interesante esa herramienta teórica para abordar. Pero puede haber otros grupos que no tomen el imaginario social. Está muy bien la pregunta porque viene para esto, para que no crean otros que sí o sí tiene que aparecer todo el contenido de la materia. Hay algunos, no entra todo. Claro, en el nuestro nos dijeron... Claro, depende, por ejemplo, cuando se inscribieron en el seminario, pusieron qué temas les gustaría investigar o estaban pensando, ¿no? Y algunos hablaban de la dictadura militar o del funcionamiento del centro de estudiantes en determinada época. Bueno, quizás si lo están pensando desde ese lugar, un tema que va muy bien relacionado es imaginario social. Pero si, no sé, si estoy estudiando algo sobre la pandemia, quizás no sea tan relevante el imaginario social y cobre más relevancia, no sé, actitudes, ¿sí? En vez de imaginario. Entonces, según qué tema elijo y por dónde lo voy a abordar, termino definiendo. Quizás la orientación vino por ese lado. Claro, que es a modo de sugerencia. Porque después lo que les va a pasar a ustedes, seguramente en el segundo seminario, cuando ya tengan la información, es que por el poco tiempo que hay, también queda como una cosa un poco inductiva. Después ustedes tienen la información y con esa información pueden relacionar esa información con conceptos que vamos a seguir viendo durante toda la cursada y que por ahí no manejaban a la hora de hacer la entrevista. Entonces, ¿qué puede pasar por cómo sea la cursada? Que cuando estén, como decía Alberto, cuando estén reunidos, por ejemplo, con las entrevistas ya pasadas a un papel, las estén discutiendo, les aparezca algo, un concepto, esto también parece estar relacionado con, por ejemplo, imaginario social, con representaciones sociales, aparece el tema de movimientos sociales, les va a pasar. Entonces, todo es sugerencia. Ustedes tienen esa capacidad de poder ver qué conceptos que vamos viendo aparecen también en esas entrevistas o en la información que recolectaron. Claro, en mi comisión también pasó que un grupo está investigando, no me acuerdo bien el objetivo, pero en relación a la influencia, digamos, el imaginario social sobre la autoridad en relación a los oyentes de Charly García en la época de la dictadura. Entonces, imaginario social apareció ahí porque yo les dije, pongan imaginario y lo vamos a ver más adelante. Y les expliqué mínimamente Claro, sugerencia. Pero, digamos, es como una inducción más de confianza entre ustedes y el docente, pero si quieren cambiar imaginario por otro objeto de la psicología social, también se puede. O como dijiste vos, sin eso, después ver, uno avanza en la cursada y lo puede combinar. Y decir, Claro. bueno, porque también es el juego, la pregunta del millón a veces teóricamente es, ¿qué es imaginario social? ¿Qué es representaciones sociales? Una vez Claro. también discute y las dos después te dan herramientas para. Por eso digo, a lo largo de la cursada van apareciendo herramientas que ustedes pueden ir introduciendo si lo reconocen en la información que recolectaron. Claro. Sofía. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Sí, sí. perfecto. Yo estoy un poco perdida en cuanto a el recorte y la pregunta y los objetivos de cómo plasmarlos. Y un poco ahora hablando sobre esto de los conceptos y que le respondieron a Matías, quería saber si más o menos la idea que tengo en la cabeza está encaminada. Nosotros tenemos el tema de interés del grupo,
ejemplo, los niños trans. Y eso combinado con el enfoque que entiendo que pueden llegar a ser los conceptos de la psicología social, y combinado con los ejes, yo ahí tendría que tener una noción de algún problema que puedo ver en el tema de interés. Claro, ¿qué les interesa sobre las infancias trans? Exacto. Más allá, digamos, del objeto de la psicología social, digamos, ¿qué quieren saber de eso? Y también se va a cruzar con cuál es la posibilidad que ustedes tienen para entrevistar o conocer acerca de ese tema, ¿no? Sí, exacto, eso es lo que también estamos analizando. Y después, Pero, Sofía, te vas a tener que preguntar, digamos, a quiénes, de quién te interesa saber qué creen, qué concepción tienen de las infancias trans. Pueden ser a los padres, a los adultos, a los maestros, a exacto, los docentes, a hermanos que son decisiones de todo lo que le fue contando Inés y Alberto, que primero te voy a decir que está bien que estés mareada, que todavía no entiendo, o sea, lleva tiempo recortar el problema, por lo menos en esa pirámide invertida que mostraba Inés, ya vos tenés, por ejemplo, infancias trans, ahora vas a ir bajando claro, justamente para recortar, o sea, querés saber qué concepción, vas a ver que después vas a encontrar las actitudes, por ejemplo, de rechazo o de aceptación, qué creencias hay detrás de eso. Entonces, cuanto menor aceptación, probablemente mayor estereotipo, bueno, la mayor intolerancia, el prejuicio y la discriminación, por decirte algo. Pero después, para ayudarte vos, podés pensar de quién te interesan las ideas o las concepciones o las actitudes hacia las infancias trans, por ejemplo. ok, pero más o menos como para llegar a este problema que quiero investigar y darle como una respuesta, tendría que hacer como esta combinación del tema, nuestro tema de interés, el enfoque y el eje, como para ir guiando a la pregunta que quiero responder en la conclusión del trabajo, ¿no? Claro. Primero tendrías que ver qué es lo que te preguntás acerca de las infancias trans. Mira, hay alguien que dice algo interesante, no sé si ¿se pueden comparar distintos tipos de infancias trans? Perfecto, ahí vas achicando, alguna facilitada y otra contrariada, ya se bajó un poco. Pero, Ok. ojo, yo te digo que no entrevistamos menores de edad. No, No, a los adultos. sí, Claro. sí. Pero digo, podemos comparar docentes que hayan trabajado con infancias trans y hacer alguna comparación entre niños Exacto. trans y los compañeros del colegio. O de algún deporte específico en el que fueran incluidos infantes trans, digamos. Pero Exacto. tenemos que primero ver qué quieren saber para ver en qué ámbito y si tienen acceso. Exacto, ok. Por ejemplo, en otro lugar, no en esta cátedra, digamos, un grupo parecido a tipos de infancia trans que hizo sobre adultos, en este caso eran docentes, le preguntaron la actitud. Usted está a favor, digamos, primero, si era de rechazo o de aceptación, con 2 o 3 preguntitas. Y entonces eligieron, indirectamente, a alguien que rechazaba, le costaba aceptar, y alguien que mostraba una amplia disposición. Y compararon las entrevistas de los Perfecto. docentes con actitudes favorables y desfavorables. Perfecto, También se listo. pone mucho en juego en la salud, digamos, en pediatría, digamos, si tienen alguna internación, digamos, pero ahí siempre tienen que ver el acceso a las entrevistas, a la información, sin incomodar también a los entrevistados, ¿no? Porque a veces, y ahí volvemos a la idea de relevancia, tiene que ser un tema relevante realmente para no ir a meter el dedo en la llaga y preguntar porque yo no conozco del tema, sino, digamos, de que sea importante conocer acerca de eso, generar nuevos conocimientos que, por ejemplo, se puedan difundir, pero
digamos, no desde el desconocimiento, sino de decir, avanzamos, aportamos un nivel más a lo que ya se investigó. Perfecto, listo. Me quedó más claro. Muchas gracias. De No, por nada. favor. Ahí Matías sigue, Inés, con el tema de Charly García. Sí, dice, es posible que analicemos, vos eras Matías. Ahora, viste, de eso porque me pusiste fotito, ahora ya sé quién sos. Es posible que analicemos el efecto que tuvo en la sociedad y lo comparemos con casos similares en la historia. Es un montón. Eso que decimos, efecto que tuvo en la sociedad. Es como inabarcable, aunque tengamos 5 años para hacer el trabajo. Entonces ahí es donde decíamos, tenemos que ir como achicando, digamos, no a la sociedad, a un grupo determinado. Por eso yo les decía el grupo de cantantes o grupos de, decíamos, de militares, digamos, grupos de personas que lo hayan escuchado, digamos, pero que tengan alguna tarea, alguna labor que se relacione, no sé, habían dicho con autoridad, digamos, pero como algo que les permita acotar, porque si no es como demasiado. Y si lo quieren comparar con otros casos, se vuelve a abrir. ¿No? Ponerle que decir, lo vamos a comparar con León Gieco y Víctor Heredia. Ahí ya se fueron muy lejos. Digamos. Es que ahí necesitan focalizar justamente. Claro. Porque si no, lo que no les va a alcanzar es el tiempo. Después que en la vida quieran seguirlo investigando es otra cosa. Claro. Decíamos, bueno, quizás desde músicos o desde letras de canciones, pero no desde sociedad o algo tan amplio. Claro, por ahí sí, no sé, por decir cualquier cosa, no había visto cómo terminaba, con casos similares en la historia. Como decía Inés, es mucho, pero digamos, si algo lo querés relacionar como efecto grupal, lo que tendrían que pensar es por ahí, si hablamos, digamos, cómo trascendió Charly García en tanto figura identitaria por ahí, para confirmar o no. Entonces, por ahí, los que fueron contemporáneos podés entrevistar, y por ahí 2 generaciones posteriores, para ver, digamos, qué rol, por decir, qué rol ocupa Charly García como un elemento de la identidad social del argentino, en lo que tiene que ver con lo que implicó, digamos, lo que implicó con el tema la dictadura militar, digamos, cuando, digamos, la vuelta a la democracia, todo lo que abrió, por ahí, para relacionar societalmente, y como después en la cursada van a ir apareciendo estos conceptos de teoría de la identidad social, relaciones entre grupos, a lo mejor podés dar cuenta de si una pregunta, bueno, Charly García es una figura relevante en la identidad social argentina, digamos, para que te vayas a dormir con algo, digo. Entonces uno diría, ¿cómo puedo acercarme en estos 3 o 4 meses de psicología social? Bueno, a lo mejor con 3 generaciones, a ver si Charly García sigue apareciendo y con qué cosas se los relaciona. Entonces hay gente que se mantuvo, uno podría hablar de otros músicos que nada, obviamente solamente fueron de una generación. Lo que atraviesa generaciones, uno puede hipotetizar que efectivamente puede ser un elemento social identitario importante, tomando Argentina como grupo. Puede ser, digo. Sí, también habíamos pensado lo de las 3 generaciones para ver qué influencia hubo, digamos, Claro. sobre el tema de autoridad a partir de escucharlo, digamos, porque si la última generación no sabe ni quién es, ya se cae ahí un poco. Exacto, exacto. O cómo va perdiendo, porque en el momento que surge para determinada generación, digamos, si uno hace el corte, ¿no? Para cuando vino, a mí porque se me caen varias sotas por la edad, ¿no? Pero la recuperación de la democracia, digamos, toda la impronta, la fuerza que tuvo el rock nacional, y cómo hay 6 o 7 figuras que fueron fundamentales. Y entonces también ver, bueno, para otra generación es probable que se le quite toda esta fuerza, pero digamos, que aparezcan más dimensiones o musicales, o se lo reconozca como el rock, etcétera, etcétera. Y puede ser interesante.
ver cómo, pero que se mantuvo, a diferencia de otros. Sí, y ahí agrego, Matías, es analizar más cómo perduró en el tiempo y no como una parte de la historia. Es que digo, aunque suena muy rápida, parezco, de la pregunta tan grande, si vos podés medianamente acercarte a ver que perduró en el tiempo, hay mucha probabilidad que entonces sea parte de la historia. O sea, que uno para hablar de la historia argentina o de la historia musical o figuras, ¿no? Yo me acuerdo cuando preguntábamos figuras identitarias, por supuesto aparecía Maradona y por supuesto aparecía Charly García y otros más. Yo creo que sí aparece, pero entonces lo que explicaban Inés y Alberto, como uno va a verificar algo, digamos, si vos podés ver que perdura en el tiempo y que las generaciones es probable recuperen distintas cosas, el que fue contemporáneo, el que es hijo de él, me lo transmitieron mis padres, etcétera, pero de alguna manera Charly García yo creo que vas a encontrar que perdura. ¿De qué forma y todo? Lo interesante es el trabajo que hagan ustedes. Creo que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que se anime a compartir? De todas formas, vamos a hacer otro seminario, justamente que es cuando viene, en vez de mandarles una medicación o consultar al psiquiatra, ponemos un segundo seminario que puede ayudar a esto, digamos, una vez que tienen la información y que avanzaron más en la cursada, a que podamos seguir ayudándoles. Bueno, ahora con esa información, como dijo Alberto, cuando arman el comité de la angustia con, ¿no?, las entrevistas desgrabadas, y ya vieron más conceptos, decir, bueno, pero yo esto no lo sabía y ahora en estas respuestas también asocio con. Esa es la idea más inductiva, dado la lógica de la cursada. Y entonces el segundo seminario le podríamos poner, ¿no?, entre el psiquiatra y este seminario, vengan al seminario y los ayudamos un poquito más. Va a ver. Igual yo creo que ahora se tienen que ir más tranquilos todavía, porque entre lo que ya traían y lo que se llevan, es para tranquilizarse. Bueno, Romina, te veo la cara. Sí. No, y aparte fue muy, eso que creo que dijo Sofía, lo que más lleva, y es complicado, y uno da vueltas y vueltas y vueltas, es delimitar el problema, recortarlo, que tiene que ver con todas las preguntas que está haciendo y con el triángulo ese invertido que mostraba Inés y Alberto, ¿no? Cómo de algo general voy volviéndolo a algo más específico, accesible, y que, bueno, por lo menos aporto un poquitito para decir, ¿no? Sería el extremo acá de que uno pueda decir, no, la verdad que le pregunté, cosa que para mí no va a pasar, pregunté a tal y ni saben quién es Charly García. Muy improbable que pase, pero vayan al campo, salgan al campo y pregunten a ver si perduró o no. ¿Y qué asocia a la gente a Charly García? ¿Qué ponen en esa figura? Yo creo como un elemento identitario. Claro. Lorena, ¿cuál era el objetivo de tu trabajo? ¿Ustedes eran de tercera edad o no? Sí. Romina. Acá estoy. Sí, nosotros somos las que nos planteamos el abordaje con las personas mayores. ¿Lo tenés ahí el objetivo? Sí, lo tengo. Compartito. Miren qué buenísimo está este objetivo. A ver, como nota una compañera, yo todavía no lo pasé. Quedamos este fin de semana en ordenar todo. A ver. Dijimos, conocer las representaciones sociales sobre la amistad en adultos mayores de 70 años a partir de la participación en viajes de jubilados. Está bueno porque antes habían pensado, digamos, en cómo socializan las personas mayores, donde ya se estaban despidiendo más de sus amigos que generando nuevos, ¿no? Entonces salió esta idea de los viajes de jubilados, que son tan conocidos.
y le pudieron ahí dar una vueltita más y acotar y llevar a, bueno, primero el verbo, digamos, como decíamos recién, el verbo en infinitivo, conocer el objeto de la psicología social, las representaciones sociales sobre la amistad de un grupo, digamos, en particular, bien acotado. Van a tener un montón de material. Y algo que también está ahí es que con esto de achicar y achicar y achicar, nos volví tan locos que habían buscado digamos, viajes de jubilados del sindicato de camioneros. Entonces yo decía, no hace falta que sean del mismo sindicato. Puede ser gente que participe de otros viajes. Pero, digamos, también en esto de achicar, hubiese sido también, puede ser interesante conocer específicamente de ese sindicato. Porque también lleva a pensar no solo en el post-jubilatorio, sino en las prácticas anteriores, lo que hacían antes de jubilarse, ¿no? Que por algo son parte del sindicato de camioneros. Entonces también habla, digamos, como de cierta información, hábitos, socialización, que nos permite también entrecruzar con otros autores también. El desafío para nosotras más grande fue ese, establecer la muestra y de dónde íbamos a ir a entrevistar y encontrar personas que nos pudieran acompañar en este objetivo. Claro, pero también el objetivo más grande de esa manera. 3 semanas pasaron de clases y ya lo tienen. ¿Sí? Como que al principio parece que es como inabordable, pero si uno se pone como a buscar realmente, digamos, con la intención de resolver, se puede. ¿Sí? Hay que sentarse y decir, bueno, ¿qué quiero conocer? Buscar estado del arte, ver si le quiero dar una vueltita más, pero se puede, digamos, como organizar desde el vamos y después ya es avanzar. Melissa dice, ¿cuándo suben esto al campus? Ya se lo pasamos a la persona que lo va a subir, yo calculo que entre mañana, supónganle. Sí, mañana ya, seguramente. Ya va a estar ahí. Mañana pasado, ya lo tiene. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Vamos a recordarles nuevamente que tienen un foro, que esto se va a poner en un foro y van a poder hacer consultas, preguntas a medida que vayan pasando las semanas para que no acumulen ahí y tengan un espacio donde las podamos responder rápidamente. Bueno, gente, espero que les haya por mi parte servido y agradecerles como siempre a Inés y a Alberto con este seminario que es de mucha ayuda para ustedes. Así que gracias por participar y gracias a Inés y a Alberto. No, por favor. Un gusto. Gracias a ustedes, bueno, espero que les sirva y bueno, nos estaremos viendo pronto. Chao, gente, que tengan muy buen fin Buenas de noches, semana. hasta luego. Buen fin de Chao. semana. Chao, chao. Chao. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches.